Entonces vamos a leer en Romanos 4, versículo 1 al versículo 25. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se les había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos visto que en los primeros capítulos de Romanos estamos en una escena de la corte de justicia, donde Dios es el juez, nosotros somos los acusados, y la ley es la que nos condena, y el juez determina su sentencia, y él dictamina en el capítulo 1
que los gentiles somos culpables. En el capítulo 2, él dictamina como juez que los judíos también son culpables. Aun cuando ellos son tremendos moralistas y piensan ser muy piadosos, muy religiosos, Dios les hace ver que ellos también son culpables como pecadores delante de Dios. Llegamos al capítulo 3 y vemos ahí que todos somos culpables. El apóstol Pablo, él habla de cómo ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, lo que encontramos en el capítulo 3 es que todos somos pecadores. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, el apóstol le está escribiendo a creyentes en Roma que eran gentiles, pero también creyentes que eran judíos. Y para un judío, la ley y también los padres de la fe eran de suma importancia. Hasta, vamos a decir que ellos exageraban en hasta llegar a casi adorarles o idolatrarles. Ahora, lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí en el capítulo 4 es poner los ejemplos de Abraham y de David para poder confirmar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la justificación, el hecho de que el ser humano es declarado justo delante de Dios, no es por obras, sino vamos a ver tajantemente en estos dos ejemplos, aunque este pasaje se enfoca más en Abraham que en David, pero los dos son presentados, vamos a ver tajantemente que ellos no fueron justificados por las obras, sino justificados por la fe. Entonces, aquí en el capítulo 4 estamos continuando de la manera en la que termina Pablo el capítulo 3. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y entonces lo que el apóstol Pablo él va a hacer es mostrar que tanto en el Antiguo y en el Nuevo la justificación era por fe. Ahora, ¿por qué escoge él a Abraham? ¿Por qué escoge él a David? Bueno, porque eran figuras importantes, pero nos preguntamos más allá de eso, de que solamente eran figuras importantes, ¿qué era lo que les dio esa importancia? Bueno, cuando pensamos en Abraham, pensamos en aquel varón a quien Dios le prometió la descendencia que formaría el pueblo de Israel. Vemos en Abraham que resalta su fe. Vemos también que Abraham es identificado con la tierra. Dios le prometió la descendencia, pero fue también a Abraham que se le prometió la tierra de Canaán, que hoy en día es Israel. Ahora, ¿por qué David? De todos los personajes que pudo haber escogido, ¿por qué escoge a Abraham? Bueno, ya dimos algunos motivos. ¿Por qué escoge a David? Bueno, a David, a él se le dio el privilegio de que se le prometió a él y a su linaje que de su linaje siempre saldría el rey de Israel. De la tribu de Judá era David, y de esa tribu de David en adelante siempre iba a heredar a alguien de esa tribu el trono de Israel. Y eso no solamente era durante la historia de la nación de Israel, durante el antiguo pacto, sino que también Dios se lo prometió que sería eterno. Y entonces uno piensa en quién se cumple eso. Se cumple en Cristo. Cristo siendo de la descendencia de David. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 1. Se cumple el hecho de que en el linaje de David, a través del Señor Jesucristo, se va a cumplir esta profecía que se le hizo saber al mismo David. Entonces David, su relevancia es el hecho de que él fue el rey y de que de su linaje iban a salir los demás. Entonces vemos aquí en el capítulo 4 y versículo 1 que el apóstol Pablo hace otra pregunta. Hay muchas preguntas en Romanos y haríamos bien en hacer la lista de todas las preguntas en la carta a los Romanos. Las preguntas nos ponen a pensar.
Dios hace muchas preguntas. Hay más de 3,000 preguntas en toda la Biblia. Y aquí encontramos que Pablo pregunta acerca de Abraham: ¿qué pues diremos que halló Abraham según la carne? O sea, ¿cuál fue su experiencia? No es en el sentido de su carne siendo la naturaleza pecaminosa y perversa que tenemos, sino que más bien se está refiriendo a su experiencia en su vida. ¿Cómo fue que Abraham, él pudo, o qué fue lo que sucedió en su experiencia? Y cuando habla de Abraham como padre, esto lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Abraham se refiere a él como el padre de los israelitas, porque de él viene toda esa nación. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a sus hijos que formaron las 12 tribus, y bueno, de ahí se fue formando la nación de Israel. El Señor Jesucristo habla de Abraham como el padre en Juan 8. Encontramos también que Lázaro en Lucas 16, en esa escena donde el hombre rico se va al infierno y Lázaro se va al paraíso, también ahí encontramos a Abraham refiriéndose a él como el padre. En Hechos 7, cuando Esteban, él va a dar su vida por el evangelio, y él predica a esos religiosos, él también lo llama como padre Abraham. Ahora, él va a dar la respuesta en el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Veíamos entonces que aquí podemos encontrar el hecho de que nuestras obras, lo que nosotros podamos hacer para tratar de ganarnos los méritos de Dios y así poder ser justificados, no en base a fe sino a nuestras obras, eso ya daría motivo para que nosotros nos pudiésemos gloriar, no en Dios, sino en nosotros mismos. En Efesios 2, versículos 8 y 9 leemos: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es por obras, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol. Siempre, únicamente, exclusivamente podemos gloriarnos en Dios y en el Señor Jesucristo. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 1, versículo 31, en 2 Corintios 10, versículo 17, y en Santiago capítulo 1 y versículo 9. Nunca podemos gloriarnos en nosotros solamente encontramos pecado, y aquí el apóstol está haciendo ver que si hubiese sido la justificación de Abraham a través de las obras, entonces él tendría de qué gloriarse. Ahora, no solamente Pablo va a poner el ejemplo de Abraham y su vida, su experiencia, pero también va a citar escritura. Y esto es algo que encontramos mucho en los evangelios y en las cartas, en las epístolas, donde encontramos que el autor, por inspiración divina, cita pasajes del Antiguo Testamento para comprobar algo que está tratando de comunicar. Y por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, usted si lo lee sus 28 capítulos, va a encontrar que en unas 8 veces Mateo escribe para que se cumpliese la escritura, y él cita una profecía. Eso no es casualidad, porque en el Evangelio de Mateo, Mateo está tratando de convencer a judíos de que Cristo es el verdadero Mesías, que Él es el Rey que va a un día venir a establecer su reino. ¿Y cómo lo comprueba Mateo? Citando pasajes del Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a encontrar aquí cuando Pablo pregunta, ¿qué dice la Escritura? Vemos entonces la autoridad que tiene la palabra de Dios. La Biblia misma se explica a sí misma. Y cómo es que tanto el Antiguo y el Nuevo concuerdan. Los dos testamentos concuerdan perfectamente. Y entonces esto también lo va a citar Pablo en el capítulo 11 y en el versículo 9. Él va a hacer una pregunta. Él va a citar también palabras del Antiguo Testamento
Pero dice en el versículo 4 de Romanos 11, ¿qué dice la divina respuesta? Y él ahí también va a citar el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que él cita? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él aquí está citando Génesis capítulo 15 y versículo 6, donde encontramos que después de que Dios llamó a Abraham para que él saliera de la tierra de Ur de los Caldeos y él se dirigiera a esa tierra que él no sabía cuál era y dónde estaba, pero por fe creyó. Un día Dios, ahí en Génesis 15 usted puede leer cómo Dios lo sacó para que él viera las estrellas del cielo. Y le dijo Dios a Abraham que su descendencia sería como esa escena, como esas innumerables estrellas. Y la Biblia nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora vamos a notar que en el capítulo 15 él es justificado y hasta el capítulo 17 es cuando él es circuncidado. O sea que su justificación no fue en base a su circuncisión, fue en base a su fe. Y mencionábamos cuando considerábamos esto, que cuando dice que le fue contado por justicia, este era un término que se manejaba en el gobierno cuando se hablaban de documentos donde alguien hacía un depósito a una cuenta. Y así es cuando uno cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, Dios deposita la justicia de Cristo en nosotros. De manera que dejamos de ser culpables ante Él y ahora estamos justificados delante de Él, porque Él ha depositado, Él ha contado por justicia cuando Él nos dio esa justicia al haber nosotros creído en Cristo. Esto concuerda con lo que leemos en Gálatas 3 y también en Hebreos 11 acerca de Abraham. Ahora, otra cosa, otro argumento que va a utilizar Pablo para comprobar que no pudo haber sido por las obras, es en los versículos 4 y 5, él va a hacer la semejanza entre la justificación si es por gracia o si es por obras y es como una deuda. Y él va a decir, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo que Pablo está diciendo es, cuando una persona recibe la justificación gratuitamente, sin hacer nada, gratuitamente, eso es recibirlo por gracia. Gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Pero si lo hacemos a través de las obras, esta justificación que recibiríamos sería ya en base a nuestros méritos, ya no en base a los méritos de Cristo, sino a nuestros méritos. Y entonces no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque sería entonces, si fuera por obras, Pablo está diciendo, sería como un empleado que trabaja su semana o su quincena y recibe su salario. No, eso no es gracia, porque él se mereció ese salario. No fue un dinero que se le dio sin que él lo esperara o sin que él lo trabajara. No, este es el empleado que responsablemente trabaja y el patrón, la empresa, le paga. Pablo está diciendo, esto no es como uno recibe la justificación, porque entonces sería como una deuda. Sería nosotros obrando y Dios pagándonos con la justificación como si fuera una deuda, como si fuera un salario. Pero él va a confirmar que no es así, porque dice en el 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí encontramos el objeto de la fe, no es en nosotros, es en aquel, o sea Dios, que justifica al impío. Y hemos mencionado que esa palabra impío significa alguien que no adora a Dios. Es alguien que vive
sin ningún temor de adoración o de reverencia a Dios. Y aquí encontramos que es a esa persona a la que Dios puede y quiere justificar si pone su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 6 al versículo 8, Pablo va a dejar por unos momentos a Abraham y ahora se va a enfocar en David. Lo va a hacer solamente en estos 3 versículos, pero vamos a encontrar que para comprobar que la justificación no es por obra sino por fe, él va a citar palabras que David mismo escribió. Y él explica que David habla de la bienaventuranza. Esa palabra bienaventuranza significa bendición, o también puede significar felicidad. Como también David habla de la felicidad o de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahí hay otra descripción. Ya vimos de la justificación. Ya vimos que es como cuando se deposita algo en una cuenta, Dios depositándonos su justicia. Aquí encontramos que es Dios atribuyéndonos justicia sin obras. Y entonces en los versículos 7 y 8, él va a citar el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Solo para reforzar que no hay ningún ser humano sobre esta tierra que tenga la autoridad de perdonar pecados. Por más reconocimiento que tenga, por más que la gente lo piense, la Escritura enseña que el único que tiene potestad para perdonar pecados es el Señor Jesucristo. El Papa no lo puede hacer, un sacerdote no puede hacerlo, ni el apóstol Pedro lo puede hacer. Esto es algo que únicamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Entonces sus iniquidades, sus pecados son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Esto no lo mencionábamos cuando lo estudiábamos, pero podremos pensar en una fiesta anual que se llevaba a cabo en el pueblo de Israel, que era la fiesta del Día de la Expiación. Cada año tenían que cumplir con los reglamentos estipulados en Levítico capítulo 16, donde un chivo era sacrificado y la sangre era llevada al lugar santísimo, donde era esparcida delante del propiciatorio, esa cubierta, esa tapa del arca del pacto, donde moraba allí la presencia de Dios. La sangre era derramada y era salpicada 7 veces. El otro chivo era llevado a un lugar en el desierto deshabitado y allá era dejado. Y estos 2 animales representan lo que el Señor ha hecho por nosotros para poder cubrir nuestros pecados, o más bien con nosotros perdonar nuestros pecados de una manera mucho más efectiva que esos 2 animales. Pero el chivo que es sacrificado nos hace pensar en lo que Cristo sufrió a mano del hombre, lo que Él sufrió en su cuerpo. Pero también el otro chivo que es llevado a un lugar aislado nos hace pensar en el hecho de que Cristo fue desamparado por su Dios cuando Él lo castigaba con nuestros pecados. Y entonces David dice también, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y podemos detenernos y pensar en la maravilla, en estas increíbles bienaventuranzas, que nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados cubiertos o quitados, y también el Señor no nos inculpa de pecado. Entonces, lo que cometimos en la vida pasada, lo que éramos antes de haber creído en el Señor Jesucristo, el Señor no nos inculpa de ese pecado. Ahora, él va a regresar en versículo 9 al 12 y también en adelante con Abraham.
Y él va a preguntar, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y ahora aquí vamos a encontrar que Pablo va a comprobar que la justificación no es en base a la circuncisión. Y va a utilizar el argumento muy claro que no puede ser a través de la circuncisión, porque Abraham fue justificado mucho tiempo antes, 15 años para ser específico, él ya había sido justificado. Y entonces ahí en Roma hay cristianos, algunos gentiles, ellos serían la incircuncisión, porque no habían sido circuncidados, como lo marcaba la ley de Israel. Y también esta carta la recibirían hermanos judíos, que serían de la circuncisión, porque ellos sí fueron circuncidados. Y vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que es muy común que los creyentes judíos de la circuncisión se sentían superiores a los creyentes gentiles de la incircuncisión. Los de la circuncisión les decían a veces a los de la incircuncisión que sin la circuncisión no podían ser salvos. Pablo está diciendo es imposible, porque Abraham, él va a ser el argumento, él fue justificado mucho antes de que él fuese circuncidado. Él pregunta en el 10, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y otra vez lo aclara, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y le va a hacer ver que el tema de la justificación no es solamente para judíos, no es para aquellos que han puesto su fe en el Señor. Y dice en el versículo 11 que él, Abraham, recibió la circuncisión como señal o como ejemplo, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les es contada por justicia. ¿No ves? Si Dios hubiese dicho que la justificación era por la circuncisión, entonces ya no sería por fe, sería por obras. Y si la justificación solamente fuera por la circuncisión, solamente podría ser la justificación para judíos y no para nosotros. Pablo va a decir, no, es que no es así, sino que esto sucedió para que Abraham fuese ejemplo para todos nosotros, aún los gentiles, para todos los que son creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nunca en la Biblia, hermanos, la salvación ha sido por fe. A veces quizás leemos la ley, el Antiguo Testamento, y pensamos que por cumplir la ley era que ellos se ganaban la salvación, pero no, era por fe. Hay un versículo en Mateo 24 que habla, y es un versículo muy mal interpretado para enseñar que la salvación es algo que se pierde y es algo que uno tiene que ganarse por su esfuerzo. Y Cristo dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchas personas dicen, es muy claro, el Señor está diciendo que para poder ser salvo hay que perseverar. Pero hay que entender que Mateo 24 está refiriéndose a la tribulación, no está refiriéndose a nuestro tiempo. Y no porque la Biblia hable de la salvación se refiere a la salvación del alma. Puede referirse en un sentido físico a alguien siendo rescatado de alguna situación precaria. Puede referirse también, en ese caso, se está refiriendo a los creyentes que van a estar aquí durante la tribulación y el Señor como si fuera los está animando. Ustedes perseveren porque va a llegar el día que yo voy a ir a la tierra, yo voy a hacer justicia y yo los voy a salvar. Entonces, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la justificación siempre y siempre será a través de la fe. Dice en el versículo 12 acerca de Abraham que él es el padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, que seríamos nosotros los gentiles, sino que también
siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Para Dios tiene mucho más valor el hecho de que un gentil crea en Cristo, así como Abraham creyó en Dios, a un judío que piense que por sus obras, por su obediencia a la ley, él se está ganando la salvación. Para Dios tiene muchísimo más valor que nosotros como gentiles seamos como Abraham, en el hecho de que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que podamos seguir sus pisadas de la fe. Ahora, del versículo 13 al 22, el apóstol Pablo, él va a resaltar la fe de Abraham. Y él le va a hacer ver, vimos en los versículos 9 a 12, que la justificación de Abraham no pudo haber sido a través de la circuncisión, sino a través de la fe. Y ahora del 13 al 25 vamos a encontrar que Pablo comprueba que la justificación no fue por medio de la ley, sino por medio de la fe. Y le va a decir, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo está diciendo, cuando Dios le prometió a Abraham las bendiciones que le iba a dar a través de la ley, no, sino que fue a través de la justicia de la fe. Y les dice, si los que son de la ley son los herederos, o sea, si los judíos que estaban bajo la ley, solamente ellos pueden ser los herederos porque a ellos se les dio la ley, no a nosotros los gentiles, entonces vana resulta la fe. Esta palabra vana significa sin uso, sin efecto. Podríamos ver cómo en 1 Corintios 1, Pablo habla de cómo si el evangelio se predica en la sabiduría de palabras, entonces la obra de Cristo es hecha en vano. Cuando un pecador dice, yo me estoy ganando la justificación por mis obras, en pocas palabras está diciendo, la obra de Cristo no me sirve. No necesito lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es a veces lo que le preguntamos a las personas cuando hablan de que se están ganando el cielo a través de obras. Entonces, ¿por qué Cristo tendría que venir desde el cielo y sufrir tanto sobre una cruz? No tiene sentido, no puede ser a través de la ley. Vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa hecha a Abraham, que él recibió por fe, no por obras. Pablo va a hacer ver en los versículos 15 y 16 el uso adecuado de la ley. Él dice, la ley produce ira. La ley produce ira. Pablo está dando el propósito de la ley, que es el hecho de que nosotros que la quebrantamos, que somos todos, esto resalta la ira o el castigo de Dios. Y hay varios versículos que podemos leer cómo la función de la ley no solamente produce ira, o sea, resulta en que Dios castiga al pecador, pero la ley le muestra al pecador que él es pecador. Lo podemos ver en Romanos 3, en Romanos 5, Romanos 7 y en 1 de Timoteo capítulo 1. La ley, siendo algo que solamente puede condenar, es imposible que la ley pueda salvar. Donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, los gentiles que no recibieron la ley, ¿eso significa que ellos no iban a ser castigados? Sí. Porque en Romanos 2:15 vemos que Dios no les dio la ley, los mandamientos, pero sí les dio su conciencia para que ellos entendieran cuándo estaban actuando mal, y en base a eso Dios juzga o juzgaba y juzga a los gentiles. Él llega otra vez a la conclusión en el 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, o sea, otra vez algo inmerecido, a fin de que la promesa sea firme o segura para toda su descendencia. No es en base a si me porto bien o me porto mal, porque entonces no sería firme, pero sí es firme porque no depende de uno, depende de la gracia de Dios. Sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál descendencia? No solamente para los
para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahí está refiriéndose a nosotros los gentiles. Y él va a seguir hablando acerca de la fe de Abraham. Otra vez va a citar el Antiguo Testamento. En esta ocasión él va a citar Génesis 17, cuando dice ahí: te he puesto por padre de muchas gentes. Otra vez resaltamos el hecho de que Dios hace estas promesas cuando Abraham era ya grande de edad, su esposa era grande de edad también, pero además de todo eso su esposa era estéril. Pero aún así dice el versículo 17, delante de Dios a quien creyó. Él no puso su mirada en las circunstancias, en los problemas, en las debilidades de ellos. Él mejor puso su fe, su confianza en Dios. En el Dios, dice Pablo dos cosas acerca del poder de este Dios: el cual da vida a los muertos, el cual da vida a los muertos. Y aquí los judíos sabrían que se está refiriendo a Génesis 22, cuando Isaac, el hijo de Abraham, sobre el monte Moria, no tuvo que ser sacrificado. Ya cuando Abraham le iba a quitar su vida sobre ese altar, Dios le dijo que lo removiera y que había un carnero trabado por sus cuernos en el zarzal, y ese carnero murió. Pero en Hebreos capítulo 11 leemos que es como si Dios hubiese resucitado a Isaac. No es que haya muerto, pero en un sentido figurado, aquel que iba a morir vivió. El Señor Jesucristo se parece en ese sentido a Isaac, pero él sí tuvo que morir para entonces resucitar de entre los muertos. No solamente él da vida a los muertos, sino él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es que el futuro es cierto, es seguro en las manos de Dios? Las cosas que van a pasar, Dios las cuenta como si ya se hubiesen llevado a cabo. Y hay muchos ejemplos de cómo podemos ver que Dios hizo eso con Abraham. Pero Abraham, ¿cómo era su fe? Bueno, dice el 18, él creyó en esperanza. O sea, él tenía su confianza en esa expectación que él tenía en Dios contra esperanza. Todo estaba complicado, todo estaba tan difícil, pero él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Las pruebas, en vez de que debilitaran la fe de Abraham, lo fortalecieron. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Fíjese cómo es que Pablo describe la condición de Abraham. Él tendría unos 75 años cuando se le hizo la promesa que iba a tener un hijo y una descendencia innumerable. Pero su cuerpo estaba tan débil que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años. Cuando él recibe la promesa en el capítulo 12, él tiene 75 años. Cuando él recibe la promesa en el capítulo 17, él tiene ya casi 100 años. No solamente su edad y su condición débil, sino también la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cómo es que un vientre, una matriz que nunca había procreado vida, Dios en el momento exacto cuando Él quiso, quizás unos 30 años tuvieron que pasar desde cuando Dios lo había prometido inicialmente, Dios tocó esa matriz y ella quedó embarazada y dio a luz a Isaac? Confiamos en el Dios que puede todas las cosas a pesar de las complicaciones o las dificultades que hayan. Él no dudó, dice el versículo 20, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí podemos ver dos motivos o propósitos que deberían de tener las pruebas de la vida en nuestra experiencia. Deberían no de debilitarnos, sino fortalecernos, y debería el resultado poder traer gloria a Dios. Él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ni una sola cosa
Abraham no era que dijo, bueno, Dios me ha prometido 7 cosas y él quizás vaya a poder hacer 5. No, él las 7 estaba convencido de que él tenía el poder para cumplir cada una de ellas. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra vez, regresando a lo que vimos en el versículo 3, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, y otra vez va a incluirnos a nosotros, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo sabemos que la obra de Cristo satisfizo a su Padre? Porque lo resucitó de entre los muertos. Y el que pone su fe en el que levanta a las personas de los muertos, a esa persona Él justifica. El cual, ahora otra vez hablando de Jesucristo, el cual fue entregado, esa palabra entregado, se manejaba en ese tiempo para describir personas que son entregadas a la justicia, a las autoridades, porque han hecho algún crimen. Bueno, Cristo sabemos que Él fue entregado, pero Él no había cometido ningún crimen. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Nos hace pensar en cómo habíamos infringido la ley. Habíamos cruzado esa línea que Dios había establecido como si fuera. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Esa sería su muerte. Él fue entregado. Hay 2 aspectos muy hermosos de la muerte del Señor Jesucristo. Un aspecto es que Dios lo entregó a esa muerte. Otro aspecto es que Él mismo se entregó a esa muerte. Pablo dice en Gálatas 2:20, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él fue como ese cordero mudo que iba llevado al matadero. Él voluntariamente quiso entregarse por nuestras transgresiones, pero no terminó allí, porque si Cristo hubiese muerto y ahí hubiese concluido la historia de la vida del Señor, no habría justificación para nosotros. Pero Él, número 2, resucitado para nuestra justificación. Y el hecho de que el Señor Jesucristo sufrió por nuestros pecados, ahí podemos ver a Dios castigando a Cristo con nuestros pecados para que su justicia fuese satisfecha. Nunca podemos pensar que en la justificación Dios estaba ignorando nuestro pecado. Para que nosotros pudiésemos ser declarados justos, el Señor Jesucristo tuvo que sufrir al soportar nuestros pecados y al cumplir con las demandas de la justicia de Dios. Y lo hizo. ¿Y cómo sabemos que lo hizo? Lo resucitó, resucitándole para nuestra justificación. ¿Será que Cristo cumplió la obra que Dios le había dado? ¿Será que la obra de Cristo realmente basta para que nosotros seamos declarados justos solamente por poner nuestra fe en Él? Claro que sí. Y lo comprueba a través de su muerte, pero también a través de su justificación.